Y seguimos con nuestro estudio de la carta de San Pablo a los romanos. Estamos en Romanos 8. Y como les he dicho, y casi ya como un credo, esto es como un credo porque se los repito todos los días, que yo les repito desde que empezamos a cantar a los romanos, cada vez que yo comienzo a hablar de la carta de San Pablo, a ver quién... San Pablo no escribe a lo loco. Ah, sí. Santiago lo entendió bien. San Pablo no escribe a lo loco. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que San Pablo no escribe a lo loco. Quiero decir que hay que tener cuidado como usan las personas de las iglesias protestantes, que ellos agarran un versículo de San Pablo por aquí, agarran otro versículo de San Pablo por allá, y al final terminan diciendo algo que San Pablo no quiso en absoluto decir. Dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, que la escritura hay que entenderla dentro de lo que lo dijeron los santos varones que la escribieron. Porque dice que el Espíritu Santo inspiró un solo mensaje. Entonces tú no puedes coger un versículo por aquí, otro versículo por allá, porque la sacas ¿de dónde? De su contexto. Entonces eso es lo que le pasa a los protestantes. San Pablo cada vez que escribe una epístola tiene un tema. Hemos visto en los romanos. ¿Cuál es el tema de Romanos? La fe. Un tema, tú no puedes sacar. Les voy a poner un ejemplo que es muy frecuente, a ustedes entiendan lo que les quiero decir. Continuamente me llegan emails diciéndome que Cristo dijo que las personas se podían divorciar cuando había adulterio. Inclusive una vez oí hacer la pregunta en radio y el sacerdote que estaba contestando no supo contestar. Porque Cristo dice, a ustedes se le ha dicho que ustedes no pueden repudiar a la mujer a no ser en caso de adulterio. La gente dice, ese es el versículo. Pero no se dan cuenta que esa palabra de Cristo está sacada de contexto. ¿A quién le dice eso Cristo? A la iglesia. ¿Con quién está hablando Jesús? A los judíos. ¿Y bajo qué ley estaban los judíos? Bajo la ley de Moisés. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Se puede repudiar a la esposa en caso de adulterio. ¿Tú me entiendes? Cristo no le dice eso a la iglesia. ¿Qué va a decir Cristo después? No separe el hombre lo que Dios ha unido. Tú tienes que leer la palabra dentro de qué? Del contexto, porque si tú lees el versículo solo, terminas haciendo una doctrina nueva. Y por eso es que lo he llamado continuamente en toda esta epístola a tener muy claro que San Pablo escribe la carta, no tira versículo uno detrás del otro, como el libro de los proverbios, que hay un proverbio detrás del otro. No, él tiene un tema, un orden y un tema central y un origen. Entonces hay que leer la palabra dentro de ese orden y de ese sentido. Estábamos viendo la carta a los romanos. ¿Cómo empieza la carta a los romanos? San Pablo explica la importancia de la fe. Explica que los judíos no tenían gracia. ¿Qué es lo que tenían? La ley. ¿Se acuerdan? ¿Y quién engendraba la ley? Pecado. Porque decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas... Fíjate que toda la ley empieza con ¿qué palabra? No. Entonces, ya desde que te decían no, a la vez que lo hace, pecado. Entonces los judíos vivían sin alegría, vivían fuera de la gracia, vivían en la ley. Por eso San Pablo decía, ¿la ley era buena? Sí, la ley era buena, porque encaminaba a la gente a la unión con Dios, pero la plenitud de Dios no es la ley. La plenitud de Dios, ¿qué cosa es? La gracia. La gracia. Después viene Jesús y al hacer la reconciliación de Dios con el hombre, regresa la gracia que se perdió en la creación. Entonces San Pablo habla de la obra de Jesús, lo vimos, la redención, la justificación, la propiciación, la salvación. Después dice San Pablo, y ya todo el mundo somos salvos y todo el mundo estamos redimidos y todo el mundo estamos en gracia y todo el mundo estamos bien. No, hay que hacer algo para obtener esa redención gratis de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El bautismo. Tenemos que meternos dentro del bautismo en el nuevo pacto para poder recibir la salvación. Si no, si todo ya estuviera hecho todo, entonces todas las personas estuvieran redimidas. No hubieran pecadores, no hubieran drogadictos, no hubieran violadores, no hubieran asesinos. ¿Esa es la realidad? No, porque la redención la hizo Jesús para todo el mundo. Pero todo el mundo es redimido, pero no todo el mundo es salvo. Y le explicamos qué cosa es la redención y qué cosa es la salvación. Después San Pablo habla, ya tienen el bautismo, ya están en Cristo, ya todo está bien, ya todos los bautizados son salvos y son redimidos. No, ahora tienes que empezar a vivir como en el Espíritu Santo. Y San Pablo empieza a hablar la obra del Espíritu. Y estamos en este capítulo 8, en esa obra del Espíritu. Bien, la semana pasada vimos la famosa, hablamos ampliamente de la famosa frase de Pablo, que
el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos que nosotros no podemos entender. Y explicamos qué cosa era. Lo dice San Pablo a los Romanos 8, 26. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Dijimos que esa es la oración de las oraciones, esa es la oración perfecta. ¿Por qué la oración perfecta? ¿La oración mental es mala? La oración mental, por supuesto que no es mala. ¿La oración vocal es mala? La oración vocal no es mala. Pero estamos en un camino de perfección. No podemos quedarnos. Porque, por ejemplo, comer esa comida que le dan a... Ay, se me olvidó el nombre, lo voy a decir Silvano. Imagina, Luciano. Bueno, el nombre italiano que yo diga es comer. Y mire, él miró para acá. La comida que le da a Lorena, a esa... No, ¿ustedes han probado las comiditas esas de... No es compota, que venden comida, baby food, eso sabe a rayo. Ahora, sabe a rayo para nosotros, pero seguro que para el niño es buena si no la comiera. Ahora, porque eso sea para niños, cuando tenga 18 años va a seguir comiendo la misma comida. No, uno no puede quedarse en lo primero, uno tiene que ir mejorando y terminar con una vaca frita o como un bistec empanizado, que es rico. Eso es lo que dice San Pablo. La oración vocal es mala, no es mala. La oración mental es mala, la oración mental es mala. Por eso San Pablo, hay algo mejor. La cosa es lo que es mejor de lo mejor. Dejar que el Espíritu ore en mí, ore dentro de mí. Fíjate que él no es orando por nosotros, es orando en nosotros. Porque fíjate que el Espíritu no ora de afuera, el Espíritu ora de adentro. Entonces no es dejar que el Espíritu ore por mí, sino que el Espíritu ore en mí. Porque dice San Pablo, entonces el Espíritu va a poner en mí lo que yo de verdad necesito. Esa es la oración más perfecta del que vive en el Espíritu. Es la oración de la libertad. Tú no tienes que forzarte a exprimirte la mente pensando que vas a pedir porque vas a estar pidiendo mal. Un ejemplo en que el Espíritu ore en mí. Lo hablamos el otro día, la oración en lengua. Tú no sabes lo que estás diciendo, pero el Espíritu está pidiendo en ti. O si no, es la oración que mueve el Espíritu en ti. Cuando tú dices que voy a pensar, ¿y ahora qué le pido? Le voy a pedir que ya esa oración está saliendo de tu mente. Hay veces que tú estás en oración y tú no sabes ni qué estás pidiendo, pero estás ahí. Esa es la oración que dice San Pablo, que sale del Espíritu. Y fíjate que esa oración es una obra trinitaria. Estamos inhabitados del Espíritu Santo, como hablamos aquella vez en el retiro, como decía la Beata Sor María de Jesús crucificado. Porque es una oración trinitaria. Porque ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿Quién la recibe? Cristo. ¿Y de quién sale la oración? Del Espíritu Santo. Es una oración totalmente trinitaria. Y sigue diciendo San Pablo, que ahora entra en el plan de la salvación, en el versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Eso lo hablamos también la semana pasada. Y ese le digo que es el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí. Todo obra para bien para quien Dios ama o de los que Dios ama. Todo. Y dimos ejemplo de cómo todo obra para mi bien, hasta lo que parezca que es lo peor. Lo dice la palabra. Todo obra para bien. ¿De quién? ¿De cualquier sinvergüenza? No. De a quién Dios, para bien de los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, todo lo que sucede en tu vida, aunque parezca malo, va a ser para bien. Y sigue diciendo el versículo 29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Hablamos de la predestinación calvinista. ¿Se acuerdan que se lo dije? La predestinación. ¿Qué dice la teoría de la predestinación calvinista? Que Dios crea dos tipos de gente. Los que van para el cielo y los que van para el infierno. Punto. O sea, tú no tienes opción. Si tú naciste para el cielo, hagas lo que hagas, ¿para dónde te vas? Al cielo. Y si tú naciste para el infierno, hagas lo que hagas, el que dio esa teoría no conoce la misericordia de Dios. Dios no puede crear a un hombre para el demonio. Punto. Esa es la teoría del pesimismo. Bueno, si ya yo estoy condenado, pues voy a condenarme con ganas.
¿Qué es lo que el demonio le dijo a Santa Teresa por esa misma época? Cuando Calvino estaba escribiendo esta doctrina, que el demonio se le aparece a Santa Teresa. Y el demonio le dice a Santa Teresa, ¿para qué oras tanto? Si estás salva, de nada te sirve orar tanto, porque de todas formas estás salva. Y si estás condenada, de nada te vale orar tanto, porque te vas a condenar. Y Santa Teresa, con ese salero que tenía, le dijo, ¿y tú para qué vienes a molestarme? Yo estoy seguro que usó una palabra más fuerte que esa, porque así era Santa Teresa. ¿Y tú para qué vienes a molestarme? Si yo estoy salva, tú no tienes poder contra mí. Y si estoy condenada, yo solita me voy al infierno. Punto. ¿Qué dice la iglesia en el catecismo? Nosotros sí creemos en la predestinación. Todos estamos predestinados ¿a qué? A la salvación. Dios nos crea todo para que seamos salvos. Ahora, Dios nos da la libertad para nosotros rechazar o aceptar. Y eso es lo que dice San Pablo. Por los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. A los que de antemano conoció. Y aquí entra el misterio de Dios, que no sé si explicárselo o no, porque se van a formar un arrebato como aquella vez que explicamos que los ángeles no viven en el tiempo, o cuando explicamos el alma y el espíritu, que todavía hay gente que ya no sabe qué cosa tiene, si tiene alma o tiene... Yo no quisiera entrar, pero aquí entra el misterio de Dios. Recuérdense que nosotros no podemos entender a Dios, y hay una cosa fundamental que a nosotros se nos olvida. ¿Qué es lo único que no tiene Dios? Memoria. Bueno, aparte de Dios sí tiene memoria, lo que la tiene mala, porque se le olvida todo lo malo que hacemos. Sí tiene memoria, pero la tiene mala, porque en cuanto nosotros todo lo malo que hacemos, en cuanto nos arrepentimos, se les olvida. Pero Dios, lo único que Dios carece, ¿qué cosa es lo único que Dios carece? De tiempo. Dios no vive en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, con el reloj. ¿Se acuerdan que le expliqué que qué cosa es el tiempo? La distancia entre dos puntos. Ahora cuando vayamos a España, para ir a Pirray, hay 7 horas de Miami a Madrid de vuelo. ¿Por qué sabemos que hay 7 horas? Porque hay un punto que se llama Miami y otro punto que se llama Madrid. Si no hubiera el punto Madrid, ¿podríamos decir cuánto dura el viaje? No. O sea, el tiempo es la distancia entre dos puntos. Dios está en todo y lo abarca todo. ¿Sí? Entonces no hay distancia entre un punto y otro. Dios no vive dentro del tiempo como nosotros. Entonces, es un poco difícil de entender, pero ustedes entienden el concepto de lo que les quiero decir. Como Dios no vive en el tiempo, para Dios no hay pasado ni futuro. Solamente hay presente. Lo que era pasado para nosotros en Dios es presente. Lo que es futuro para nosotros en Dios es presente. Por eso que dice aquí, a los que Dios conoció. Por eso que Dios nos conoce antes que nazcamos. Por eso que Dios nos conoce antes que nazcamos. Y ahí entra el gran misterio, que mucha gente que eso solamente puede ser revelado por el Espíritu. Yo les dejo la locura y ustedes tratan de ver cómo lo entienden. Dios, desde antes que nazcamos, sabemos si vamos a ser salvos o si vamos a ser condenados. Dios lo sabe, porque Dios no es pasado, ni presente, ni futuro. Pero que Él lo sepa, ¿quiere decir que nos empuja? No. ¿Ustedes entienden eso? Es un poco raro. Que Él lo conozca no quiere decir que lo provoque. Un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero es lo más humano que lo puedo entender. Yo sabía lo que iba a pasar en Venezuela. Yo lo sabía. Yo lo sabía desde que no estaba en la isla Margarita. Y vi un discurso de Chávez cuando era candidato. Yo dije, esto viene estilo Cuba y peor. Peor en el sentido de más malo, sino más chabacano. Y se lo dije a la gente, a tus compatriotas. Y tú sabes lo que el mundo me dijo, ustedes los cubanos siempre están viendo comunismo por... Yo lo sabía. Ahora, que yo lo supiera, ¿quiere decir que yo puse a Chávez ahí? ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Que Dios lo sepa no quiere decir que Dios lo haga. Porque Dios nos deja a nosotros movernos en la libertad. Pero ya Dios antemano sabe lo que nosotros vamos o no vamos a hacer. Por eso dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? A reproducir la imagen de su Hijo. Todos nosotros, por el bautismo, nos configuramos a Cristo. ¿Por qué nos configuramos a Cristo? A ver, ¿por qué nos configuramos a Cristo por el bautismo? Por la gracia. Están progresando, ya no me deprimo. Por la gracia. Los judíos no tenían gracia. Luego entonces no se parecían
a Dios. Nosotros recibimos la gracia. Entonces, acuérdense lo que hemos dicho montones de veces en teología. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros en gracia. Por naturaleza, Dios es eterno. Nosotros somos eternos. No, ¿cuándo nos vemos eternos? ¿Cuándo nos morimos? Después del bautismo. Adquirimos la de luego. Entonces, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. En Dios es de Él, de nosotros es adquirido por el bautismo. Por eso cuando recibimos la gracia, nos vamos configurando a Cristo. Pero para configurarse a Cristo, no solo tenemos que recibir la gracia. Tenemos que dejar que la gracia nos transforme, trabaje en nosotros. La gracia que recibimos es la que va, porque si yo recibo la gracia y no la dejo que trabaje en mí, pues nada. Por eso dice San Pablo que de los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Por eso queremos saber cómo vamos a hacer nosotros en el futuro. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Porque dice San Pablo que eres el primogénito, ¿pero de quién? De muchos hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo decía anteriormente que somos coherederos con Cristo? Por eso, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. La gente dice, ¿cómo vamos a resucitar? Le digo, yo no sé. Yo lo único que sé es cómo resucitó Cristo. Es lo único que yo sé. Y poco dice la Escritura, que volvió físicamente a la vida, pero ya no era igual a como era. Algo cambió. Eres el primogénito. Eres el primogénito de muchos hermanos. Y esto es lo que nos pone a nosotros. Todos somos hermanos. ¿Quién nos une en esta hermandad? Cristo, que es el hermano mayor. Ahora viene, si todos somos hermanos, tenemos Padre. ¿Quién es el Padre de nosotros? El Padre de Cristo. ¿Tú quieres saber quién es tu Dios? Mira al Padre de Cristo. Y ahora también viene la lógica. Si somos hermanos, gracias a Dios, los católicos nosotros tenemos Padre. Tenemos Madre. Porque si somos hermanos de Cristo, ¿quién es la Madre de Cristo? María. También nosotros tenemos Madre. Yo lo siento mucho, pero hay iglesias que no tienen madre. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Pregúntale si ellos son hijos de María. Te dicen que no. Entonces ellos mismos están diciendo que no tienen madre. Nosotros tenemos padre y madre. Estoy hablando en el espíritu, por supuesto. No estoy hablando de otra forma para que no me entiendan más lo que he dicho peor. Dice, y a los que predestinó, a esos también los llamó. El Señor lo dice. No son ustedes los que me escogieron a mí. Yo lo escogí a ustedes. Para que nadie se embulle. Diga, ay, qué santo soy yo que escogí a Cristo. Antes que tú escogieras a Cristo, ya Él. Claro que tú tienes la libertad de rechazarlo. Como ustedes que muchas veces invitan a gente a su casa, a una fiesta, lo que sea, y una gente va y otra gente no va. O como yo que invito a gente a retiro, una gente va. Otra gente tiene más intereses en otra cosa, que están bien o están mal, lo que sea, pero estoy llamando que uno puede llamar y es personal la respuesta. Pero eso dice el Señor, los llamó, pero los que los llamó también los justificó. A quien el Señor llama, el Señor justifica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la justificación? Hablamos como 3 clases de la justificación. La justificación no es como humanamente. ¿Qué cosa? Muchas veces la justificación humana, ¿qué cosa es? Excusa. Ay, llegué tarde porque los tráficos, era cola tremenda el tráfico que había para cruzar. Muchas veces nosotros la justificación son excusas. Falso no falta, pero siempre tratas tú de limpiarte de algo malo. La justificación en Cristo es así, pero diferente. No, en Cristo la justificación es que Cristo, siéndose hombre y un hombre perfecto, Él sacó la cara por todos nosotros. Y cuando Dios nos mira, ya no me mira a mí como pecador, porque antes de mirarme a mí, ¿quién mira en mí? La imagen de Cristo. Entonces Él nos justifica. Pues yo soy malo, pero Cristo es bueno. Y el Padre me ve a través de Cristo. Y a los que justificó, a esos glorificó. Así que si tú estás justificado, tú estás glorificado. Entonces déjate de llorar miseria y andarte la vida con cara de angustia. Todo el mundo piensa antiguamente que todos los santos siempre tenían cara de angustia. Yo el otro día vi una película de Santa Rosa, de Santa Rosa de Lima en EWTN. Una película vieja de Santa Rosa de los años 40 y pico. ¿Ustedes no la vieron? La han puesto en blanco y negro. Pero la pobre Santa Rosa habla llorando.
Se lo voy a hacer. Así es como habla, digo, pero ¿qué idea tienen de la santidad? Se voy a cansar la guitarra. Pero ¿qué idea tienen de la santidad? Esta gente, una santidad llorona. La santidad no es llorona. Santa Teresa, una de las mujeres más santas que existió en la iglesia, alegre, y lo que tenía que decir lo decía sin pelos en la lengua. Dice que en la vida de Santa Teresa que iba ahí en los carretones aquellos con aquellos carreros. Y dice que los carreros decían cosas que hacían estremecer a los árboles, y que Santa Teresa ni siquiera se inmutaba. Se inmutaba. Porque verdaderamente quien está llamado está justificado. Y el que está justificado está glorificado. Así que tenemos que empezar a quitar toda cara de angustia, de sufrimiento, de Viernes Santo. Porque hay gente que vive en el Viernes Santo. Y el Viernes Santo es santo, pero el Viernes Santo es santo cuando no se queda en el Viernes Santo. El Viernes Santo es santo cuando termina el domingo de resurrección. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? Dice, ay. Sí, sí. Y hay gente que hacen gala de todo lo que sufren. Y lo que hizo muchas veces, ¿por qué? Porque es verdad que primero tenemos que entender que todo lo que sucede para nuestro bien. Y que si el Señor nos llamó, Él nos justificó. Y si estamos justificados, vamos a ser glorificados. Dice en el versículo 31. En esto, ¿qué diremos? Y esta frase es tremenda. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, apréndanse esa frase. Romanos 8:31. Muchas veces en la vida lo van a tener que repetir. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dicen en Cursillo Cristiandad, Dios, Jesús y yo somos mayoría. Puedo tener el mundo entero en contra mía. Yo y Jesús somos mayoría, porque ese es el rey del universo. Eso es lo que bien tenemos que... ¿Cuántas veces en la vida que la vida parece que nos va a aplastar? ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Si Dios está conmigo, ¿quién? Eso es lo que quiere decir Mijael en hebreo. En hebreo, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Es como diciendo, a ver, que salga, que piense que es más que Dios. Dios es el que lo tiene todo y todo lo puede. Sin embargo, inclusive hay muchos cristianos y cristianos de grupos de oración y cristianos de otras iglesias que muchas veces piensan que el demonio tiene más poder que Dios. Yo oigo iglesias por ahí y algunas personas por ahí que hablan más de diablo que de Dios. Hablan más de diablo que de Dios. Y le dan tanto poder y el diablo está aquí y el diablo está ahí. Y entonces a la larga para la mente parece que el diablo tiene más poder que Dios. Y no es así. ¿El diablo molesta? Vaya. Es que si molesta. El diablo hace daño, claro que hace daño. Pero más poder que el diablo lo tiene Dios. Y por eso si tú estás en Dios, tú puedes votar cuanta brujería te caiga encima, la puedes echar con las manos y echarla a la basura en el nombre de Jesús. Eso no tiene... ¿Cuántas brujerías no he votado yo? ¿Cuántas cazuelas de brujos que se han salido de la brujería no he votado yo en el tambucho a la basura en el nombre de Jesús? Y ni catarro me da. Porque yo sé que el que está conmigo tiene poder sobre todas esas cosas. Porque el diablo es como un perro que está amarrado. Si tú no te acercas, no te muerde. Procura mantenerte lo más lejos posible. Pero por eso esa frase es tremenda. Por eso, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Eso solamente lo dice una persona que tiene... A ver, hay una frase que hablamos de la misma epístola de San Pablo que se pega para esto y no se van a acordar, se la voy a decir. ¿Saben quién solamente lo puede decir eso? Quien espera contra toda esperanza. ¿Te acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Quién dice, si Dios está conmigo, quién está contra mí? Eso es la fe de alguien que espera contra toda esperanza. Y esa es la vida de cristiano. Fíjate, dice San Pablo, ¿por qué? Ahora San Pablo va a explicar por qué si Dios está conmigo, nada puede contra mí. Dice, el que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará Él todas las cosas? Eso es tremendo. Porque fíjate, que por nosotros que somos los pecadores, que somos los malos, que somos los que desobedecimos a Dios, Dios entregó a su propio hijo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Amor. Lo va a decir San Pablo.
Por alguna gente buena, a lo mejor hay alguien que dé la vida. Por alguna gente buena, muy buena, a lo mejor alguien da la vida. Pero por alguien sinvergüenza, nadie da la vida. Dice, mejor que se acabe de morir lo más rápido. Un sinvergüenza menos. Y nosotros, siendo sinvergüenza, Dios entregó ¿a quién? A su propio. Dice, si Dios entregó a lo que más ama en su vida, que es su propio hijo, ¿tú sabes lo que quiere decir? Que nos ama posiblemente más a nosotros. Vaya, si eso es posible, si eso fuera posible, no, tú dirías, al santo lo entregó porque no quiere saber absolutamente nada de él. Dice San Pablo, si Dios entregó a su propio hijo, siendo nosotros sin vergüenza, ¿cómo no va a vencer a quien se ponga en contra de nosotros? Ahora, el punto es, ¿dónde tú estás? Porque si tú eres un sinvergüenza, tú no puedes aplicarte esta promesa para ti. Porque tú eres un sinvergüenza y andas en pecado y no te importa a Dios. Cuando viene la cosa mal, dices, ay no, porque nada puede contra mí. No, espérate. ¿La brujería existe? Sí. Claro que existe, es la obra del mal. Contra mí no tiene ningún poder. Pero ahora una persona que está en droga y va a la iglesia, un ejemplo que los hay. Una persona que está en adulterio y va a la iglesia. Una persona que está en pecado continuo y va a la iglesia, el demonio lo agarra. Este versículo no es para él. ¿Te entiendes lo que le quiero decir? Sí. Si tú estás en Dios, nada puede contra ti. Ahora, la pregunta, ¿estamos en Dios? Ahí es donde está la pregunta. Porque en la medida que tú sales del amparo de Dios, en cada vez lo que le explicamos una vez, apagué la luz y se la prueba con un foco y todo, ¿se acuerdan? Sí. Dios, Santa Teresa dijo algo tremendo. Dios no se muda. ¿Se acuerdan? La paciencia, todo, la casa. Pero esa frase es tremenda. Dios no se muda. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios es inamovible. Dios siempre está ahí. Si Dios siempre está ahí, los que nos apartamos de Él, Él no se aparta de nosotros. Soy yo quien me aparto de Él. ¿No, hermano? Dios no se mueve. Nosotros nos alejamos. En la medida que yo me alejo de Dios, hay solamente dos campos, el campo de Dios y el campo del demonio. En la medida que yo me aparto del campo de Dios, voy entrando, quiéralo o no, en el campo del demonio. Y cuando estás en el campo del demonio, Él toma control de tu vida. Por eso tú tienes que pensar en qué campo estamos. Y todos sabemos en qué campo estamos. ¿Estás en el campo de Dios? En el otro. Si tú estás en el campo de Dios, nada que lancen contra ti prospera. Nada. Lo dice el Salmo 91, 10.000 caerán a tu lado, 20.000 al otro lado. A ti no te toca ni un rayo del sol. Pero vuelvo a la segunda pregunta en esta cuaresma, ¿en dónde tú estás? ¿Pegado a la columna? ¿O lejos de la columna? Ante esto diremos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó. Fíjate lo que dice. No solo que no perdonó a su hijo, lo entregó. Porque podría ser que Dios no lo absorbiera, pero no lo hubiera entregado. Él lo dio. Él lo dio. Esa es la grandeza del amor de Dios. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Fíjate, Él nos va a dar todas las cosas. ¿Pero con quién? Con Él, con Cristo. Ahora tú tienes que saber de quién tú eres amigo, de Cristo o del otro. Si tú eres amigo del otro, tú nada más que vas a recibir males. Y fíjate, desde su punto de vista, el demonio no es malo. El demonio nos da todo lo que él tiene. Él nos da todo. Ahora, ¿qué cosa es lo que él tiene? Vale. Es que él no puede dar otra cosa que vale, porque lo único que tiene es mal. Él nos lo da con una generosidad increíble, todo lo que tiene. Pero todo lo que tiene es malo. Pero es en el sentido que yo y de quién yo espero recibir. Porque entonces tú quieres vivir fuera de Dios, pero recibir cosas buenas. Y todo lo bueno solamente viene de Dios. El demonio usa a la gente y le da prosperidad a mucha gente, le da todas estas cosas, pero a la larga lo último que le da es la muerte. Porque él no tiene otra cosa que no sea muerte que dar. Mira Pablo Escobar Gaviria, cuántas riquezas
Tú, y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que ese sinvergüenza, drogadicto que acaba con Colombia, tenga tanta riqueza y esa finca? ¿Qué le dio al final? Muerte. Eso el demonio los da porque nadie da lo que no tiene. Así como Dios no puede dar nada malo. ¿Por qué Dios no puede dar nada malo? Porque en Él no hay nada malo. El demonio no puede dar nada bueno. Dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo juez, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Esto es tremendo lo que dice San Pablo. Dice, ¿quién acusará? A los elegidos. A los elegidos no lo acusa nadie. Nadie los puede acusar. ¿Quién es el único que puede acusar? No, el demonio es el que acusa, es el acusador. Si tú eres una persona que has vivido en Cristo, el demonio no tiene nada que decir de ti. Absolutamente nada que decir de ti. En último caso, ¿sabes quién? Dios no. La gente dice, ay, voy a llegar hasta el trono de Dios a ver qué Dios me va a dar. Si Dios me va a dar salvación. Dios no da ni salvación ni condenación. Dios sella lo que tú traes. Punto. Lo que tú traes en el bulto, el último día, es lo que Dios le pone el cuño. Y esa es la mentalidad que los católicos no deben cambiar. Los católicos me dicen, ay, ahora cuando llegue el trono de cera, cuando me muera voy a ser salvo, voy a ser... Como si fuera una caja de sorpresa, que depende únicamente de qué, del criterio que tenga Dios. No, hermano, Dios no condena, Dios no se va a decir, a ver qué vamos a hacer con este. Hoy me levanté de buenas, hoy voy a dejar lo que entren en él. Hay mucho lo que la gente piensa, no, Dios solamente va a ponerle el sello eterno a lo que tú le vas a presentar. Si tú le presentas males y sinvergüencería, Dios va a sellar esos males y esa sinvergüencería. ¿Dónde? Fuera de Él. Punto. Si tú le presentas cosas buenas, bendiciones, obra de Dios, Dios va a sellar eso. ¿Y qué te va a decir? Ven. ¿Sabes lo que yo le dije? El cielo es familia. El cielo es familia porque Dios es familia. Dios es Padre, Hijo. Gente que me dice, ay, ¿cómo vas a saber si voy a estar en el cielo con mi familia? Digo, pero eso es lógico. Tenemos que estar en el cielo con nuestra familia porque Dios está con su familia. Vaya, eso es lo más lógico que hay porque Dios es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos familia de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Qué dice San Pablo aquí? Que nosotros nos vamos configurando. ¿Qué es lo que quiere decir configurando? Pareciendo a Él. ¿No? Por ejemplo, Michael Jackson, el Señor perdona por hacer esa comparación, pero no encuentro otra. Michael Jackson, ¿a quién se quería parecer? ¿Ustedes saben a quién Michael Jackson se quería parecer? A Diana Ross. Eso lo ha dicho él. ¿Y qué empezó a hacer? A afilarse la nariz, a estirarse el pelo, a levantarse. Se empezó a configurar. Bueno, dice minta de figurar, pero eso es otro punto. No me eches a perder la explicación. Te empezó a configurar a quien él se quería. Le salió mal y se me hizo una caricatura, pero eso es otra historia. Nosotros tenemos que configurarnos a Cristo. Ahora, en la medida que tú te configures a Cristo, cuando tú llegues delante de Dios, Dios te va a reconocer si tú eres familia o no eres familia. Tú llegas lleno de sinvergüencería, de odios, de resentimiento, de sin hacer nada bueno en tu vida, de negar a Dios toda la vida. ¿Tú crees que Dios te va a reconocer como familia? No. Por eso el configurarnos a Cristo es un camino. Todos los días tú tienes, y por eso es ese libro que es protestante, pero que es muy bueno, que dice, ese libro que dice, ¿qué haría Jesús? What Jesus do? ¿No han leído ese libro? Que dice que uno en cada momento de la vida, de una situación, la pregunta es, en esta situación, ¿qué haría Jesús? Y actuar de acuerdo a lo que haría. Tienes un problema y tú dices, ¿qué haría Jesús? ¿Lo mataría? No, Jesús lo perdonaría y seguía de largo. Aunque yo tengo deseo de matarlo, esta persona me cae como un ladrillo en un pie fracturado. Pero ¿qué haría yo cuando lo veo? ¿Ponerle cara de perro? No, lo tengo que amar.
Eso es lo que haría Jesús. Cuando llegaron los leprosos asquerosos, sin dientes, sin orejas, sin nariz, echando pus, ¿qué hizo Jesús? No solo los sanó, los tocó. Ahí está la cosa. Jesús dice, y tocándolos, los sanó. Esos eran los hombres que nadie quería tocar. ¿Tú sabes cuántos años haría que esos leprosos nadie los había tocado? Sin embargo, Jesús los tocó. Eso es lo que el Señor nos llama. Jesús diría, ay, qué lindo están estos leprositos. No, estarían horribles, pero sin embargo, los venciendo su repulsión humana, que es humano, ¿qué hacía San Francisco con los leprosos? Los lavaba las heridas, se las besaba. ¿Él gozaba con eso? No. Lo que pasa es que muchas veces, últimamente, todo nos mueve a nosotros a actuar según yo siento. Y eso, cuando yo empiezo a actuar como yo siento, cada vez me voy apartando más de Cristo. Y es lo que le pasa a la sociedad en el día de hoy. Dice San Pablo, ¿acaso Cristo, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, dice, ¿Cristo nos va a condenar? No. Si Cristo que intercede, ¿cómo Cristo va? ¿Cómo una persona que intercede puede condenar? Mira, vengo a pedirte que le des trabajo a esta persona, pero es un vago que no sirve para... ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo Jesús va a interceder y al mismo tiempo condenar? Jesús no condena. Jesús, ¿qué es lo que quiere? Jesús quiere que la gente se condene. Jesús lo que quiere es que nosotros nos salvemos. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos salvarnos. Y como somos libres, ahí no hay... ¿Qué es lo que yo estaba leyendo una vez en un libro místico? Y es muy cierto. Y no sé si se lo podré explicar bien, porque últimamente estoy viendo la capacidad de explicar. Pero decía que mucha gente piensa que el condenado va al infierno dando gritos. ¡Ah, yo no quiero ir al infierno! Yo quiero pensar. No, dice que los condenados se van contentos al infierno. Son tan malos que hasta en el infierno siguen maldiciendo y odiando cada vez más a Dios. Porque no quieren estar... Yo no sé, pero yo conozco gente que no soportan a Dios. Yo conozco personas que no soportan nada santo. ¿Ustedes no conocen a alguien que no soporta nada santo? Ay, María, pues entonces tú eres una mujer muy afortunada. Yo conozco personas que no quieren saber nada de la iglesia, que no quieren que le hablen de Dios, que no les interesa, que se ponen bravos. Si tú eres una fanática, siempre estás hablando de... ¿Qué tú haces tanto tiempo metido en el... Esa gente, ¿qué va a hacer en el cielo? A ver, explícame. No cabe, esa persona no cabe en el cielo. Y es lo que decía el Padre Francesco en un retiro que es tremendo, que la misma llama del cielo es la misma llama del infierno. Dios no tiene dos llamas diferentes. La misma llama de Dios que calienta en el cielo, quema en el infierno. ¿De cuántos casos hay que una persona, los madres con los hijos, mientras más la madre ama al hijo, más el hijo la odia y la rechaza? Le molesta que la madre lo ame. Yo conozco esos casos que se han dado. Eso es lo que pasa con la condenación. No es que la gente quiera estar con Cristo y se agarren y... No, es que el condenado está tan dañado que sigue maldiciendo a Dios aunque lo ve enfrente. Hay gente que dice, ay no, porque si una persona es un milagro se convierte. Mentira. Ningún milagro convierte. Yo tengo un caso que no voy a decir nombre porque a nadie le importa. Ya sé que algunos de ustedes conocen el caso. Yo conocí a este muchacho que su matrimonio estaba totalmente destruido, la esposa lo había abandonado, la esposa no podía tener hijos, de certificado por los ginecólogos que no podía tener hijos nunca. Y el muchacho vino al grupo, no en este grupo, estábamos en San Gil. El Señor hizo una obra en él hasta el día de hoy, espectacular. Se reconcilió con una historia larguísima, se reconcilió con la esposa, trajo la esposa al grupo. La esposa fue a una misa del padre Tardif. Germán y Betica estaban en ese día, el día que nos mandaron a quitar ¿te acuerdas, Germán, que tú llegaste al estandarte y te lo mandaron a quitar? En aquella misa, el padre Tardif dijo, hoy aquí una mujer que no puede tener hijos, se está sanando. A los 9 meses esa persona parió. Cuando fue a ginecólogo, el ginecólogo dijo, hija, tú no puedes tener hijos, eso es un fibroma. Y no solo parió una vez, parió 2 veces. 2 niños fantásticos. Y esa persona después se metió en la cabala, renegó de Cristo, se hizo judía y está en la cabala.
Hermano, ningún cabala, brujería esa judía, ningún milagro transforma el corazón de nadie. Una persona sin vergüenza ve a la Virgen y dice, no, eso fue una visión, una mala digestión o que yo tuve o lo que sea. Es la transformación del corazón. Y por eso que dice, Cristo no condena. Yo me condeno. Y ese es el gran misterio que yo creo que nosotros católicos no entendemos bien. Porque le puse a una persona, tú eres salvo, y dice, bueno, yo no sé. Ay, hermano, si tú no sabes ahora que tú eres salvo, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Porque si tú estás tratando de configurarte a Cristo, tú eres salvo. ¿Que caes en pecado? Hermano, todos caemos. El que diga que no cae en pecado es el más pecador de todos. Hay gente que dice, ay, siempre confieso lo mismo. A mí me da catarro 6 o 7 veces al año y tengo que tomar 7 veces al año la misma medicina. ¿Tú sabes lo que Dios ve? El esfuerzo que tú haces por configurarte a Él. ¿Nos vamos a configurar todos en esta vida a Cristo alguna vez? No. Nadie se puede configurar a Cristo, que es perfecto. ¿Tú sabes lo que Dios exige de nosotros? El esfuerzo de configurarnos a Él. Que Dios diga, he visto que has tratado como un mulo. Dios puede abandonar a una persona así, que diga, Señor, he tratado hasta lo último, pero no he podido. El Señor no puede abandonar a esa persona porque Él no es juez, Él intercede. Ahora, eso no es un llamado para hacer lo que te dé la gana, porque entonces Dios sabe que lo que tú estás haciendo es pura sin vergüencería. Y viene uno de los versículos más famosos de Pablo, en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y de una lista: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto saldremos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. ¿Nadie dice amén? Amén. Hermano, que hay una lista. Fíjate cuál es la primera pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay, hermano, pero hay gente que en cuanto viene la primera tribulación se separa del amor de Cristo. Y no está en San Pablo, pero es malísimo pelearse con el cocinero, que es lo que digo a la gente. Si tú estás en tribulación y te peleas con aquel que es fuente de todo bien, estás peor. Entonces sí estás mal, porque al mal has añadido pecado. Por eso San Pablo, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y vuelvo a la misma frase que a mí me gustó tanto. ¿Quién permanece pegado a Cristo? No importa qué. El que espera contra toda esperanza. Que dicen, ni el médico chino arregla eso. Yo espero contra toda esperanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación. Hermano, la primera tribulación, la mitad de la gente se pelea con Dios. ¿Y cómo es posible que yo tan bueno tú me hagas eso a mí? La angustia, la persecución. ¿Cuánta gente en Cuba yo vi? Que porque perseguían a la iglesia, la gente, católicos de siglos, de familias, dejaban de ir de un día a la otra a la iglesia. Y te decían, no venga más a mi casa porque la famosa palabra, tú me perjudicas. ¿Cuántas veces me dijeron eso? A moi. No vengas a mi casa porque tú me perjudicas. ¿Y cuál era la perjudicación? Que yo era católico. Un católico perjudicaba a alguien en Cuba porque esa gente la asociaban con esto y con lo otro y el gobierno no los veía con buenos ojos y no le daba esto y no le daba. ¿Cuánta gente aquí? Y por supuesto que eso fue antes de mi conversión al Señor. Después venían y decían, ay, Fran, aquí. Y yo decía, ¿y ya no te perjudico? Porque soy el mismo que te perjudicaba allá. ¿Cuánta gente, hermano, la primera tribulación, a la primera persecución, el hambre, la desnudez? Hoy en día nadie le quita la ropa a nadie, pero esto puede decir la falta de trabajo, el quedarte sin. Tú te quedas sin trabajo y comienzas a maldecir a Dios, mas nunca consigues trabajo. Ahí es cuando tienes que más clamar a Dios. Pues dice, y el versículo 37,
Pero en todo esto salimos, fíjate que no es saldremos, salimos, ya. En todo esto salimos más que vencer. No solo vas a vencer, vas más que vencer, porque vas a tener más de lo que tú estabas pidiendo. ¿En quién? En aquel que nos amó. Y ya terminando, bueno, queda 3 minutos, del versículo 38, lo que cierra todos estos capítulos de Pablo para empezar a hablar de Israel, dice: pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura alguna puede separarme del amor de Dios manifestado en Cristo mi Señor. Esta es la fe del que esperó contra toda. Dice San Pablo dice: absolutamente nada me aparta del amor de Cristo. Nada. Venga lo que venga, yo no me aparto del amor de Cristo. Dice, pero fíjate, no dice el amor de Cristo, dice el amor de Dios. Y dice una cosa muy interesante: manifestado en Cristo Jesús, Señor. Fíjate, el amor de Dios, pero que está, no es un amor abstracto. Ay, sí, Dios me ama, no. El amor de nosotros está palpable. ¿En quién? Cristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, pero no solo en Cristo Jesús, porque puede ser Cristo Jesús que tú no tienes nada que ver con el Señor nuestro, aquel al cual tú has sometido tu voluntad. Y fíjate que aquí mencionan 2 coros angélicos, y esto es muy importante, estos 2 coros angélicos, que parece, ¿qué 2 coros angélicos menciona Pablo ahí? Potestades, ¿y quién más? Principado. Fíjate, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados. ¿Los principados no son ángeles? Si son ángeles, uno de los 7 coros angélicos. Ni los futuros, ni las potestades. Las potestades no son uno de los 7 coros. ¿Y por qué dice ángeles? Ni los ángeles, ni los principados. Ahí es donde todo el mundo piensa que los ángeles que se rebelaron contra Dios son los tronos, las potestades y las dominaciones. Son los coros que se rebelaron contra Dios, porque dice: ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades pueden contra nosotros. Ni los ángeles buenos, ni los malos. Y fíjate que tienes razón, porque fíjate que son nombres: potestades, principados, tronos, dominaciones. ¿De qué da sentido? De poder, ¿no? De poder. Yo tengo el poder. Y eso es lo que el demonio dice: yo tengo el poder, que se lo quita a Dios. Por eso se creen que esos son los coros angélicos que se separaron de Dios siguiendo a Lucifer. Que no son los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, que son los tronos, las dominaciones y las potestades. Por eso tenemos identificado que esos coros, de los cuales no sabemos de los querubines. Isaías vio a los serafines, Ezequiel vio a los querubines, Daniel y María hablaron, y Zacarías hablaron con los arcángeles, los ángeles. Pero fíjate que nunca aparece ninguna potestad ni ninguna dominación en la Biblia. Nunca aparecen, no los mientan. O sea, que ellos son malos. Esos son los que se separaron de Dios, esos son los demonios. Pertenecen a esas 4 categorías. Pero dice: nada me puede separar. Esos manos están anclados en la roca. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Tribulaciones. Dios no promete que no vas a tener tribulaciones. Dios promete que vas a vencer las tribulaciones. Por eso no creas, entonces pare de sufrir. Cuando te vuelvas cristiano, nada, todo te va a salir bien, vas a hacer así, el dinero te va a caer en puerta. Eso el Señor no lo promete. Carga tú. Ahora dice: si tú sabes pasar las tribulaciones, tú vas a salir vencedor de la tribulación. Ahora el problema es si yo sé pasar. No salgan enseguida con la voz de la película de Santa Rosa de Lima. Yo tengo una parienta que ya está, ella me imagino que ya debe estar sana, y ojalá que esté sana en el Señor. Que yo cuando le llamaba, lo primero que le preguntaba es: ¿qué te duele hoy? No, yo le preguntaba a ella, porque era un catálogo de dolores y de angustia, y por poco se lleva a toda la familia por delante, porque murió, era un toro. Pero ella nunca te decía: qué bien yo estoy. Siempre tengo el virus y tengo aquello y me dio aquello y me dio lo otro. Y esa persona no puede ser victoriosa. Esa persona no puede ser victoriosa. Es lo que tú confiesas con tu boca, lo que tú recibes.
es el que espera, y eso es San Pablo lo que nos está esperando los hebreos, el que tiene, y eso es la resumen. Ahora, antes que vamos a entrar en otro capítulo. San Pablo va a hacer un estudio de Israel, pero no ya del Israel que vimos antes de la gracia, del Israel después de Cristo. El que renegó, no el que esperaba a Cristo, el que reniega de Cristo. Fíjate que San Pablo va en un orden consecutivo y lógico, no saquen versículos. Cuando tú vas a ver un capítulo aquí tienes que ver de qué está hablando Cristo, si es de pueblo judío. Por eso cuando Pablo dice, las obras no sirven para nada, va a decir Pablo que las obras no sirven para nada cuando él dice, aunque tenga fe como para mover montaña, si no tengo caridad, obra, no soy nada. ¿Por qué? Porque San Pablo está hablando de las obras de la ley judía. Por eso que no tenemos que leer las cosas dentro del contexto. ¿Cómo Pablo va a decir que las obras no sirven de nada cuando San Pablo dice que aunque tenga fe como para mover montaña, si no tengo caridad, no soy nada? ¿Y qué cosa es la caridad? No es la Virgen de la Caridad. La caridad es el amor que hace. Es el amor, pero no el amor. Es el amor que actúa. Porque dice San Pablo, lo dice Santiago. Yo puedo decir, ay, mira que yo te amo, pero cuando tengas un problema, a mí no me llames. El que ama, cuando alguien tiene un problema, no puede descansar. No puede descansar. Hasta que no busca solución. Esa es la caridad. Porque así es el amor de Dios. Como Dios ama, Dios no descansa hasta que te busca una solución. Ahora, ¿por qué muchas veces no viene la solución a mi vida? Porque la solución que yo estoy buscando no se ajusta a la solución de Dios. Dios me da esta solución y yo ando para acá. Entonces las dos soluciones no compaginan. Por eso en todo tenemos que decir, en la voluntad, en la solución, yo quiero, Señor, que no se haga, y lo dice el Padre nuestro, que no se haga mi voluntad. Hágase tú, así, en la tierra como en el cielo. Si en el cielo los ángeles que fueron obedientes hicieron la voluntad de Dios, así en la tierra yo tengo que buscar. Si tú haces la voluntad de Dios, tú esperas contra toda esperanza. Y nada que se lance contra ti prosperará. Absolutamente nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. No es tremenda la epístola de... Todas las epístolas de Romanos son tremendas. Inclusive esta vez que la estoy leyendo, yo estoy viendo más cosas que hace 4 o 5 años atrás cuando yo la vi, yo nunca la vi, porque según uno va creciendo en el espíritu, uno va descubriendo cosas nuevas. No hubieran asesinos. ¿Esa es la realidad? No, porque la redención la hizo Jesús para todo el mundo, pero todo el mundo es redimido, pero no todo el mundo es salvo. Y le explicamos qué cosa es la redención y qué cosa es la salvación. Después San Pablo habla, ya tienen el bautismo, ya están en Cristo, ya todo está bien, ya todos los bautizados son salvos y son redimidos. No, ahora tienes que empezar a vivir como en el Espíritu Santo. Y San Pablo empieza a hablar la obra del Espíritu. Y estamos en este capítulo 8, en esa obra del Espíritu. Bien, la semana pasada vimos la famosa, hablamos ampliamente de la famosa frase de Pablo, que el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos que nosotros no podemos entender. Y explicamos qué cosa era. Lo dice San Pablo a los Romanos 8, 26. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Dijimos que esa es la oración de las oraciones, esa es la oración perfecta. ¿Por qué la oración perfecta? ¿La oración mental es mala? La oración mental, por supuesto que no es mala. ¿La oración vocal es mala? La oración vocal no es mala. Pero estamos en un camino de perfección. No podemos quedarnos. Porque, por ejemplo, comer esa comida que le dan a... Ay, se me olvidó el nombre, lo voy a decir Silvano. Imagina, Luciano. Bueno, el nombre italiano que yo diga es comer. Y mire, él miró para acá. La comida que le da a Lorena, a esa no, ¿te han probado las comiditas esas de... No es compota, que venden comida, baby food, eso sabe a rayo. Ahora, sabe a rayo para nosotros, pero seguro que para el niño es buena si no la comiera. Ahora, porque eso sea para niños, cuando tenga 18 años va a seguir comiendo la misma
comida. No, uno no puede quedarse en lo primero, uno tiene que ir mejorando y termina con una vaca frita o como un bistec empanizado, que es rico. Eso es lo que dice San Pablo. La oración vocal es mala, no es mala. La oración mental es mala, la oración mental no es mala. Por eso San Pablo, hay algo mejor. La cosa es lo que es mejor de lo mejor. Dejar que el Espíritu ore en mí, ore dentro de mí. Fíjate que es no es orando por nosotros, es orando en nosotros. Porque fíjate que el Espíritu no ora de afuera, el Espíritu ora de adentro. Entonces no es dejar que el Espíritu ore por mí, sino que el Espíritu ore en mí. Porque dice San Pablo, entonces el Espíritu va a poner en mí lo que yo de verdad necesito. Esa es la oración más perfecta del que vive en el Espíritu. Es la oración de la libertad. Tú no tienes que forzarte a exprimirte la mente pensando que vas a pedir porque vas a estar pidiendo mal. Un ejemplo en que el Espíritu ore en mí. Lo hablamos el otro día, la oración en lengua. Tú no sabes lo que estás diciendo, pero el Espíritu está pidiendo en ti. O si no, es la oración que mueve el Espíritu en ti. Cuando tú comienzas a pensar, ¿y ahora qué le pido? Le voy a pedir que ya esa oración está saliendo de tu mente. Hay veces que tú estás en oración y tú no sabes ni qué estás pidiendo, pero estás ahí. Esa es la oración que dice San Pablo, que sale del Espíritu. Y fíjate que esa oración es una obra trinitaria. Estamos inhabitados del Espíritu Santo, como hablamos aquella vez en el retiro, como decía la Beata Sor María de Jesús crucificado. Porque es una oración trinitaria. Porque ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿Quién la recibe? Cristo. ¿Y de quién sale la oración? Del Espíritu Santo. Es una oración totalmente trinitaria. Y sigue diciendo San Pablo, que ahora entra en el plan de la salvación, en el versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Eso lo hablamos también la semana pasada. Y ese le digo que es el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí. Y seguimos con nuestro estudio de la carta de San Pablo a los romanos. Estamos en Romanos 8. Y como les he dicho, y casi ya como un credo, esto es como un credo porque se lo repito todos los días, que yo les repito desde que empezamos a cantar a los romanos, cada vez que yo comienzo a hablar de la carta de San Pablo, a ver quién... San Pablo no escribe a lo loco. Ah, sí. Santiago lo entendió bien. San Pablo no escribe a lo loco. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que San Pablo no escribe a lo loco. Quiero decir que hay que tener cuidado como usan las personas de las iglesias protestantes, que ellos agarran un versículo de San Pablo por aquí, agarran otro versículo de San Pablo por allá, y al final terminan diciendo algo que San Pablo no quiso en absoluto decir. Dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, que la escritura hay que entenderla dentro de lo que lo dijeron los santos varones que la escribieron. Porque dice que el Espíritu Santo inspiró un solo mensaje. Entonces tú no puedes coger un versículo por aquí, otro versículo por allá, porque la sacas ¿de dónde? De su contexto. Entonces eso es lo que le pasa a los protestantes. San Pablo cada vez que escribe una epístola tiene un tema. Hemos visto en los romanos. ¿Cuál es el tema de Romanos? La fe. Un tema, tú no puedes sacar, les voy a poner un ejemplo, que es muy frecuente, a ustedes entiendan lo que les quiero decir. Continuamente me llegan emails diciéndome que Cristo dijo que las personas se podían divorciar cuando había adulterio. Inclusive una vez oí hacer la pregunta en radio y el sacerdote que estaba contestando no supo contestar. Porque Cristo dice, a ustedes se le ha dicho que ustedes no pueden repudiar a la mujer a no ser en caso de adulterio. La gente dice, ese es el versículo. Pero no se dan cuenta que esa palabra de Cristo está sacada de contexto. ¿A quién le dice eso Cristo? A la iglesia. ¿Con quién está hablando Jesús? A los judíos. ¿Y bajo qué ley estaban los judíos? Bajo la ley de Moisés. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Se puede repudiar a la esposa en caso de adulterio. ¿Tú me entiendes? Cristo no le dice eso a la iglesia. ¿Qué va a decir Cristo después? No separe el hombre lo que Dios ha unido. Tú ves que tú tienes que leer la palabra dentro de qué? Del contexto, porque si tú lees el versículo solo, terminas haciendo una doctrina nueva. Y por eso es que lo he llamado continuamente en toda esta epístola a tener muy claro que San Pablo escribe la carta, no tira versículo uno tras del otro.
como el libro de los proverbios, que hay un proverbio detrás del otro. No, él tiene un tema, un orden y un tema central y un origen. Entonces, ¿qué lee la palabra? Dentro de ese orden y de ese sentido, estábamos viendo la carta a los romanos. ¿Cómo empieza la carta a los romanos? San Pablo explica la importancia de la fe. Explica que los judíos no tenían gracia. ¿Qué es lo que tenían? La ley. ¿Se acuerdan? ¿Y quién engendraba la ley? Pecado. Porque decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas... Fíjate que toda la ley empieza con ¿qué palabra? No. Entonces, ya desde que te decían no, a la vez que lo hace, pecado. Entonces, los judíos vivían sin alegría, vivían fuera de la gracia, vivían en la ley. Por eso San Pablo decía, ¿la ley era buena? Sí, la ley era buena, porque encaminaba a la gente a la unión con Dios, pero la plenitud de Dios no es la ley. La plenitud de Dios, ¿qué cosa es? La gracia. La gracia. Después viene Jesús y al hacer la reconciliación de Dios con el hombre, regresa la gracia que se perdió en la creación. Entonces San Pablo habla de la obra de Jesús, lo vimos, la redención, la justificación, la propiciación, la salvación. Después dice San Pablo, y ya todo el mundo somos salvos y todo el mundo estamos redimidos y todo el mundo estamos en gracia y todo el mundo estamos bien. No, hay que hacer algo para obtener esa redención gratis de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El bautismo. Tenemos que meternos dentro del bautismo en el nuevo pacto para poder recibir la salvación. Si no, si todo ya estuviera hecho todo, entonces todas las personas estuvieran redimidas, no hubieran pecadores, no hubieran drogadictos, no hubieran violadores. Todo obra para bien para quien Dios ama o de los que Dios ama. Todo, y dimos ejemplo de cómo todo obra para mi bien, hasta lo que parezca que es lo peor, lo dice la palabra, todo obra para bien. ¿De quién? ¿De cualquier sinvergüenza? No, de a quién Dios, para bien de los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, todo lo que sucede en tu vida, aunque parezca malo, va a ser para bien. Y sigue diciendo versículo 29, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Hablamos de la predestinación calvinista. ¿Se acuerdan que se lo dije? La predestinación. ¿Qué dice la teoría de la predestinación calvinista? Que Dios crea dos tipos de gente, los que van para el cielo y los que van para el infierno. Punto. O sea, tú no tienes opción. Si tú naciste para el cielo, hagas lo que hagas, ¿para dónde te vas? Al cielo. Y si tú naciste para el infierno, hagas lo que hagas, el que dio esa teoría no conoce la misericordia de Dios. Dios no puede crear a un hombre para el demonio. Punto. Esa es la teoría del pesimismo. Bueno, si ya yo estoy condenado, pues voy a condenarme con ganas. ¿Qué es lo que el demonio le dijo a Santa Teresa por esa misma época? Cuando Calvino estaba haciendo esta doctrina, que el demonio se le aparece a Santa Teresa. Y el demonio le dice a Santa Teresa, ¿para qué oras tanto? Si estás salva, de nada te sirve orar tanto, porque de todas formas estás salva. Y si estás condenada, de nada te vale orar tanto, porque te vas a condenar. Y Santa Teresa, con ese salero que tenía, le dijo, ¿y tú para qué vienes a molestarme? Yo estoy seguro que usó una palabra más fuerte que esa, porque así era Santa Teresa. ¿Y tú para qué vienes a molestarme? Si yo estoy salva, tú no tienes poder contra mí. Y si estoy condenada, yo solita me voy al infierno. Punto. ¿Qué dice la iglesia en el catecismo? Nosotros sí creemos en la predestinación. Todos estamos predestinados ¿a qué? A la salvación. Dios nos crea todo para que seamos salvos. Ahora, Dios nos da la libertad para nosotros rechazar o aceptar. Y eso es lo que dice San Pablo. Por los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. A los que de antemano conoció. Y aquí entra el misterio de Dios, que no sé si explicárselo o no, porque se van a formar un arrebato como aquella vez que explicamos que los ángeles no viven en el tiempo, o cuando explicamos el alma y el espíritu, que todavía hay gente que ya no sabe qué cosa tiene, si tiene alma o tiene... Yo no quisiera entrar, pero aquí entra el misterio de Dios. Acuérdense que nosotros no podemos entender a Dios, y hay una cosa fundamental que a nosotros se nos olvida. ¿Qué es lo único que no tiene Dios? Memoria. Bueno, aparte de Dios sí tiene memoria, lo que la tiene mala, porque se le olvida todo lo malo que hacemos. Sí tiene memoria, pero la tiene mala, porque en cuanto nosotros todo lo malo que hacemos, en cuanto nos arrepentimos, se les olvida. Pero Dios, lo único que Dios carece, ¿qué cosa es lo único que Dios carece? De tiempo. Dios no vive en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, con el reloj.
¿Se acuerdan que le expliqué que qué cosa es el tiempo? La distancia, la distancia entre dos puntos. Ahora cuando vayamos a España, para ir a Pirray, hay 7 horas de Miami a Madrid de vuelo. ¿Por qué sabemos que hay 7 horas? Porque hay un punto que se llama Miami y otro punto que se llama Madrid. Si no hubiera el punto Madrid, ¿podríamos decir cuánto dura el viaje? No. O sea, el tiempo es la distancia entre dos puntos. Dios está en todo y lo abarca todo. ¿Sí? Entonces no hay distancia entre un punto y otro. Dios no vive dentro del tiempo como nosotros. Entonces, es un poco difícil de entender, pero ustedes entienden el concepto de lo que les quiero decir. Como Dios no vive en el tiempo, para Dios no hay pasado ni futuro. Solamente hay presente. Lo que era pasado para nosotros en Dios es presente. Lo que es futuro para nosotros en Dios es presente. Por eso que dice aquí, lo siento mucho, pero hay iglesias que no tienen madre. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Pregúntale si ellos son hijos de María. Te dicen que no. Entonces ellos mismos están diciendo que no tienen madre. Nosotros tenemos padre y madre. Estoy hablando en el espíritu, por supuesto. No estoy hablando de otra forma para que no me entiendan mal lo que he dicho peor. Dice, y a los que predestinó, a esos también los llamó. El Señor lo dice. No son ustedes los que me escogieron a mí. Yo lo escogí a ustedes. Para que nadie se embulle. Diga, ay, qué santo soy yo que escogí a Cristo. Antes que tú escogieras a Cristo, ya Él. Claro que tú tienes la libertad de rechazarlo. Como ustedes que muchas veces invitan a gente a su casa, a una fiesta, lo que sea, y una gente va y otra gente no va. Como yo que invito a gente a retiro, una gente va. Otra gente tiene más intereses en otra cosa, que también estaban lo que sea, pero estoy llamando que uno puede llamar y es personal la respuesta. Pero eso dice el Señor, los llamó, pero los que los llamó también los justificó. A quien el Señor llama, el Señor justifica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la justificación? Hablamos como 3 clases de la justificación. La justificación no es como humanamente. ¿Qué cosa? Muchas veces la justificación humana, ¿qué cosa es? Excusa. Ay, llegué tarde porque los tráficos, era cola tremenda el tráfico que había para cruzar. Muchas veces nosotros la justificación son excusas. Falso no falta, pero siempre tratas tú de limpiarte de algo malo. Y la justificación en Cristo es así, pero diferente. No, en Cristo la justificación es que Cristo, siéndose hombre y un hombre perfecto, Él sacó la cara por todos nosotros. Y cuando Dios nos mira, ya no me mira a mí como pecador, porque antes de mirarme a mí, ¿quién mira en mí? La imagen de Cristo. Entonces Él nos justifica. Pues yo soy malo, pero Cristo es bueno. Y el Padre me ve a través de Cristo. Y a los que justificó, a esos glorificó. Así que si tú estás justificado, tú estás glorificado. Entonces déjate de llorar miseria y andarte la vida con cara de angustia. Todo el mundo piensa antiguamente que todos los santos siempre tenían cara de angustia. Yo el otro día vi una película de Santa Rosa, de Santa Rosa de Lima en EWTN. Una película vieja de Santa Rosa de los años 40 y pico. ¿Ustedes no la vieron? La han puesto en blanco y negro. Pero la pobre Santa Rosa habla llorando. Así es como habla. Digo, pero ¿qué idea tienen de la santidad? Se voy a cansar la guitarra. Pero ¿qué idea tienen de la santidad? Esta gente, una santidad llorona. La santidad no es llorona. Santa Teresa, una de las mujeres más santas que existió en la iglesia, alegre, y lo que tenía que decir lo decía sin pelos en la lengua. Dice que en la vida de Santa Teresa que iba ahí en los carretones aquellos con aquellos carreros, y dice que los carreros decían cosas que hacían estremecer a los árboles, y que Santa Teresa ni siquiera se inmutaba, porque verdaderamente quien está llamado está justificado, y el que está justificado está glorificado. Así que tenemos que empezar a quitar toda cara de angustia, de sufrimiento, de Viernes Santo, porque hay gente que vive en el Viernes Santo, y el Viernes Santo es santo, pero el Viernes Santo es santo cuando no se queda en el Viernes Santo. El Viernes Santo es santo cuando termina el domingo de resurrección. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? Dice, ay, sí, y hay gente que hacen gala de todo lo que sufren.
Y lo que hizo muchas veces, ¿por qué? Porque es verdad que primero tenemos que entender que todo lo que sucede para nuestro bien. Y que si el Señor nos llamó, Él nos justificó. Y si estamos justificados a los que Dios conoció. Por eso que Dios nos conoce antes que nazcamos. Por eso que Dios nos conoce antes que nazcamos. Y ahí entra el gran misterio que mucha gente que eso solamente puede ser revelado por el Espíritu. Yo les dejo la locura y ustedes tratan de ver cómo lo entienden. Dios desde antes que nazcamos sabemos si vamos a ser salvos o si vamos a ser condenados. Dios lo sabe. Porque Dios no es pasado, ni presente, ni futuro. Pero que Él lo sepa, ¿quiere decir que nos empuja? No. ¿Ustedes entienden eso? Es un poco raro. Que Él lo conozca no quiere decir que lo provoque. Un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero es lo más humano que lo puedo entender. Yo sabía lo que iba a pasar en Venezuela. Yo lo sabía. Yo lo sabía desde que no estaba en la Isla Margarita. Y vi un discurso de Chávez cuando era candidato. Yo dije, esto viene estilo Cuba y peor. Peor en el sentido de más malo, sino más chabacano. Y se lo dije a la gente, a tus compatriotas. Y tú sabes lo que el mundo me dijo, ustedes los cubanos siempre están viendo comunismo por... Yo lo sabía. Ahora, que yo lo supiera, ¿quiere decir que yo puse a Chávez ahí? ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Que Dios lo sepa, no quiere decir que Dios lo haga. Porque Dios nos deja a nosotros movernos en la libertad. Pero ya Dios de antemano sabe lo que nosotros vamos o no vamos a hacer. Por eso dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? A reproducir la imagen de su Hijo. Todos nosotros, por el bautismo, nos configuramos a Cristo. ¿Por qué nos configuramos a Cristo? A ver, ¿por qué nos configuramos a Cristo por el bautismo? Por la gracia. Están progresando, ya no me deprimo. Por la gracia. Los judíos no tenían gracia. Luego entonces no se parecían a Dios. Nosotros recibimos la gracia. Entonces, acuérdense lo que hemos dicho montones de veces en teología. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros en gracia. Por naturaleza, Dios es eterno. Nosotros somos eternos. No, ¿cuándo nos vemos eternos? ¿Cuándo nos morimos? Después del bautismo. Adquirimos la gloria. Entonces, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. En Dios es de Él, de nosotros es adquirido por el bautismo. Por eso cuando recibimos la gracia, nos vamos configurando a Cristo. Pero para configurarse a Cristo, no solo tenemos que recibir la gracia. Tenemos que dejar que la gracia nos transforme, trabaje en nosotros. La gracia que recibimos es la que va, porque si yo recibo la gracia y no la dejo que trabaje en mí, pues nada. Por eso dice San Pablo que los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Por eso queremos saber cómo vamos a hacer nosotros en el futuro. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Porque dice San Pablo que Él es el primogénito, ¿pero de quién? De muchos hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo decía anteriormente que somos coherederos con Cristo? Por eso, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. La gente dice, ¿cómo vamos a resucitar? Le digo, yo no sé. Yo lo único que sé es cómo resucitó Cristo. Es lo único que yo sé. Y poco dice la Escritura, que volvió físicamente a la vida, pero ya no era igual a como era. Algo cambió. Eres el primogénito. Eres el primogénito de muchos hermanos. Y esto es lo que nos pone a nosotros. Todos somos hermanos. ¿Quién nos une en esta hermandad? Cristo, que es el hermano mayor. Ahora viene, si todos somos hermanos, tenemos Padre. ¿Quién es el Padre de nosotros? El Padre de Cristo. ¿Tú quieres saber quién es tu Dios? Mira al Padre de Cristo. Y ahora también viene la lógica. Si somos hermanos, gracias a Dios, los católicos nosotros tenemos Padre. Tenemos Madre. Porque si somos hermanos de Cristo, ¿quién es la Madre de Cristo? María. También nosotros tenemos Madre.